En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Buenas tardes, amable audiencia, muchísimo gusto. Mi nombre es Cristian Carvajalino, vicedecano de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de la Universidad Sergio Arboleda. En estos momentos me place mucho pues, estar aquí al frente de este panel llamado ¿Por qué estudiar negocios digitales? Y para el día de hoy hemos invitado a un panel muy interesante, realmente un panel de lujo, para hablar un poco de los negocios digitales y por qué realmente los negocios digitales son importantes, por qué realmente hoy están mandando la parada pues, los negocios digitales, el comercio electrónico, el marketing digital, y cómo precisamente los programas académicos especializados en este tipo de metas y en este tipo de temas hoy tienen mucha cabida en el mercado colombiano y en el mercado regional. No quiero extenderme mucho en la presentación del panel y rápidamente quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas, que realmente son los protagonistas de este espacio académico y este espacio de interacción con nuestra audiencia. Tenemos con nosotros a Gustavo de la Vega y voy rápidamente pues, a presentar a todos los panelistas. Gustavo de la Vega es ingeniero de sistemas, administrador de empresas y es CEO en Native Apps. Gustavo, bienvenido. Y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento. Muchísimas gracias, Gustavo, por atender nuestra invitación. También tenemos en el panel de expertos en negocios digitales a Luis Alberto Nieto Porto, CEO en TecniSupport, es ingeniero electrónico y en esencia un emprendedor del mundo digital. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias y gracias obviamente por esta invitación. Espero que sea un panel agradable para todos los que nos ven hoy. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y también tenemos con nosotros a Santiago Esteban Núñez. Santiago es ingeniero multimedia, especialista en e-commerce, es director de performance en Datafrix. Pues entre las diferentes actividades también es partner en Google Partner Academy, mentor en e-commerce, mejor dicho, súper metido pues en todo este mundo de la mentoría, del emprendimiento y de los negocios digitales. Santiago, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Espero
que todas las personas que están reunidas aprendan un montón sobre el tema de los negocios digitales y de e-commerce también. Gracias, Santiago. Bueno, y quiero presentarles a nuestro cuarto panelista, Ernesto Ruiz Romero. Él es publicista, especialista en comercio electrónico y es CEO de Bloomer. Somos Bloomer. Muchísimas gracias, Ernesto, por atender nuestra invitación. Bueno, gracias a todos ustedes. Es una linda oportunidad de poder estar junto a todos y poder explicarles el por qué es importante todo esto de los negocios digitales. Bueno, quiero empezar con Ernesto. Este panel, de repente, y voy a estar rotando un poco y rápidamente pues por cada uno, pidiendo que le expliquen brevemente a la audiencia en qué consisten estas empresas del mundo de los negocios digitales que cada uno tiene la oportunidad de dirigir. Entonces, arranquemos con Ernesto, con Bloomer. Bueno, Bloomer es la primera red social verde de Latinoamérica. Bloomer, como cualquier otra red social, tiene un producto que le permite a las personas poder conectarse con otros usuarios que les gusta todo el tema de la ecología, todo el tema de la descarbonización, el calentamiento global, y lo que hicimos fue poder crear una muy bonita herramienta que le permite hacer más o menos lo que hacen ya en otras redes, pero con un sistema de pago blockchain, con una plataforma, con un marketplace autogestionable. Y lo que queremos pues todo es revolucionar el tema de la comunicación digital y las redes sociales, tratando de hacer una red social un poco más divertida y un poco más sana, que le permita a los usuarios que hoy no tienen un espacio o un nicho para hablar sobre el tema de la ecología, poder encontrar empresas y usuarios que estén conectados en este mundo. Qué importante todo lo que nos comentas, Ernesto. Muchísimas gracias por compartirlos con nosotros. Y quiero darle paso a Luis Alberto Nieto, CEO de TecniSupport. Pues sabemos que TecniSupport es una empresa que maneja muchos frentes. Me gustaría, Luis, que nos contaras en esencia qué hace tu compañía en el mundo de los negocios digitales y cuáles son los nuevos proyectos. Sí, bueno, pues TecniSupport es una empresa de software que ya tiene 12 años trabajando como partner de varias compañías que han querido usar tecnología para hacer negocios digitales, pero obviamente hemos desarrollado nuestros propios productos y hoy en día Sagic, nuestra plataforma de atención al cliente omnicanal, es la plataforma foco de nuestra compañía. Es una plataforma que es usada por empresas que atienden multitudes de clientes de diferentes sectores. Les ayuda a atender a estos clientes en toda su experiencia, perdón, dando 4 pasos, tomando el control de todos los canales, WhatsApp, Facebook, redes sociales, videollamadas, todos los canales por donde un cliente está. Segundo, utilizar la data de ese cliente. Tercero, hacer automatizaciones con esta atención a clientes. Y cuarto, el teletrabajo. Con esos 4 pasos, las compañías atienden a multitudes de clientes. Hablamos de universidades, de clínicas, de centros de atención COVID, de cámaras de comercio. Y eso es una plataforma que hoy la ofrecemos como software as a service, como un software como servicio. Y es un tipo de negocio muy, muy escalable y estamos enfocados hoy en eso. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muy seguramente vamos a tener la oportunidad pues más en detallar un poco más pues sobre Sagic, sobre los retos que has tenido pues con ese nuevo emprendimiento o reto digital, y de repente pues en la misma lógica de TecniSupport identifico un poco pues el marco de acción que Gustavo viene teniendo pues con su compañía Native Apps, en donde digamos que es una casa de desarrollo, pero que maneja diferentes unidades de negocio. Bueno, quiero más bien que sea el mismo Gustavo que nos cuente un poquito pues, de todo el marco de acción de Native Apps. Sí, Cristian, gracias. Efectivamente, nosotros también, al igual que Luis, ayudamos a otras compañías a crear sus negocios digitales y desde Native Apps invertimos en nuestros propios productos. En el caso nuestro, tenemos Triple, que es una plataforma de innovación, de administración de la innovación, particularmente innovación abierta, y nuestro foco de mercado en el tema de negocios digitales principalmente es los Estados Unidos, que es donde tenemos la mayoría de nuestros clientes.
Bueno, muchísimas gracias. También vamos a tener la oportunidad, Gustavo, de pedirte un poquito más de detalle en todo el día a día de lo que es Native Apps y lo que vienen haciendo y los nuevos proyectos. Finalmente, Santiago, cuéntanos un poco de Datafrix, el proyecto pues, al cual le dedicas tiempo, tu compañía, tu foco. Cuéntanos un poco de esta marca y cuáles son como los principales retos que han tenido que afrontar. Santiago, ¿nos escuchas? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Santiago, ¿nos ¿Aló? escuchas? Bueno, mientras Santiago, vamos solucionando con Santiago, voy a empezar como a proponer como unos temas de discusión y yo quiero arrancar con Luis Alberto. Vemos en el caso de Gustavo, es ingeniero de sistemas, pero también es administrador de empresas. El caso de Luis es un ingeniero electrónico. Sí. Cuéntame un poco cómo es el ejercicio que has tenido durante estos últimos años por tu formación de ingeniero electrónico al frente de una compañía y al frente como de todo el reto de negocios. Cuéntanos un poco, analicemos un poco cómo ha sido pues ese proceso de formación y cómo te ha servido pues para el desarrollo de tu negocio. Bien, bien, Cristian, una pregunta interesante. En mi caso, contarles un poquito, yo soy ingeniero electrónico. Cuando salí de la universidad, duré 1 año y medio sin conseguir empleo, porque quería emplearme para ejercer mi carrera con temas de comunicaciones, antenas, fibras ópticas, como ingeniero, ¿no? Diseñar este tipo de soluciones. Y me encontré con la alta demanda de soluciones de software, pero no de hardware. Entonces decidí emprender con la empresa, con TechniSupport, como una fábrica de software, y empezamos a crecer con proyectos, a contratar personas. Duramos, bueno, varios años haciendo crecer la compañía, y definitivamente hay un momento donde uno dice, bueno, yo soy ingeniero, no soy administrador, no soy empresario, y nos toca entender cómo dirigir una empresa para hacerla crecer. Que no se vuelva un negocio, sino que se vuelva una empresa que pueda llegar a ser una corporación. Y es definitivamente importante estudiar negocios. Y para mí ha sido parte de mi trabajo dedicarme a estudiar cómo administrar una empresa, cómo entender cómo funciona una compañía, no solamente el tema técnico, sino también recursos humanos, el marketing y todo lo que se necesita para tener éxito con una empresa y con un negocio digital. Entonces, este tipo de acercamientos con la academia para mí ha sido importante, porque siento que hoy, más que ingeniero electrónico, soy el CEO de una compañía, y creo que el 10% de mi tiempo lo invierto en temas técnicos, pero el resto del tiempo trato de ser más líder, de acompañar a formar ese equipo mágico que hace crecer la empresa y obviamente aprender de todas estas aristas que se necesitan para hacer crecer un negocio, temas financieros, administrativos, etc. Bueno, súper interesante. Mira que vamos marcando como unas áreas de oportunidad de lo que se necesita pues al principio de un emprendimiento pues para desarrollar pues correctamente y liderar correctamente los procesos de negocio. Sin embargo, Gustavo, me llama la atención que tú eres ingeniero y administrador de empresas. Y cuéntanos un poquito esa combinación, y eso fue de entrada, ¿estudiaste los 2 programas juntos o después te decidiste por alguno? Cuéntanos un poquito ese proceso de decisión. Bueno, no, en mi caso, desde el principio comencé, digamos, los 2 programas, o tenía la intención de hacer doble programa, pero el segundo te lo dejan comenzar solo como en tercer semestre, una cosa así. Pero digamos, la intención y la idea estaba desde el principio. En mi caso, y fíjate que yo creo que eso está muy alineado con las competencias que se necesitan para hacer negocios digitales. Ya lo mencionaba Luis, y hay unas competencias claves en términos del negocio, financieras, administrativas, de liderazgo, específicas de los negocios digitales.
Los negocios digitales tienen unas características muy, digamos, muy propias de escalabilidad, de margen, que no solo requieren el conocimiento técnico. Tú debes tener el conocimiento técnico general y apoyarte en un buen equipo técnico. Entonces, en mi época, digamos que no fue hace muchos años, no crean que es que soy un poco viejo, no, nada de eso. Pero en mi época, la forma de aprender de negocios digitales era casualmente haciendo los dos programas. No contábamos con la maestría o con algo relacionado que combinara esos dos conocimientos en un solo currículum. Entonces, de ahí fue que, digamos, yo siempre quise emprender en el área digital, pero no tenía nada relacionado, o sea, no tenía nada específicamente como negocios digitales. Entonces estudié ingeniería de sistemas y administración. Bueno, no, súper interesante, y vamos entendiendo un poquito también qué pasó pues en el caso de cada uno antes, pues desde su proceso de preparación hasta que se decidieron a trabajar y a emprender pues en el mundo de los negocios digitales. Pero con Ernesto tenemos un caso contrario, una persona de naturaleza de negocios, publicista, que después fue orientando su educación hacia el tema del mundo digital, del comercio electrónico. Ernesto es especialista en comercio electrónico. Yo a Ernesto lo conocí pues también en el mundo de apps.co, que en esencia pues es uno de los principales programas de emprendimiento de negocios digitales. Entonces desde hace muchos años Ernesto lo veo muy metido pues en todo este tema de negocios digitales. Pero cuéntame entonces cómo una persona, digamos que estudia una carrera no tan digital, se decide a orientarse pues hacia el mundo digital, y no solamente eso, sino a emprender en el mundo digital. Bueno, mira, básicamente pues cuando yo salí del colegio estudiaba Derecho o estudiaba Publicidad. Teníamos muchos amigos que estaban estudiando las dos carreras y me decidí por la publicidad porque de alguna manera, aunque no lo crean, lo vi, no había que leer tanto, pero digamos que estudié publicidad, la terminé y tuve la oportunidad de viajar, irme fuera del país y conocer los negocios. Digamos que mi primer trabajo no fue una empresa de desarrollo ni de hacer aplicaciones, pero me encontré a mí mismo con las habilidades comerciales que yo tenía. Y después que regresé, bueno, por allá hice una especialización en comercio electrónico. Me apasioné desde muy temprano del tema de Internet y monté hacia el año 2010 mi primera agencia de publicidad. Yo siempre he tenido una empresa que desarrolla y he tenido mis propios emprendimientos. Entonces, digamos que con la experiencia que me dio de alguna manera la base de la publicidad, comencé a entender los negocios digitales y lo que hice fue desde el principio crear plataformas de marketing digital. No he hecho nada diferente a crear plataformas de marketing digital y he puesto obviamente todos los conocimientos que la base de la publicidad y el mercadeo me dio para poder entender un poco el mundo de la publicidad y el mundo de los negocios digitales, y lo que he hecho es pues poner toda mi experiencia al servicio de crear para mí mismo plataformas. Así que estoy emprendiendo, yo me considero más como un emprendedor digital. Ya he hecho 5 emprendimientos digitales, mi primero fue en el 2010 y no he parado, y hace 3 años estoy metido ahora en otro nuevo, asesoro, doy un poco de consultoría, y hace 8 años tengo una empresa desarrolladora de software. Entonces digamos que soy un empresario que vende para otros, pero que me considero más como un emprendedor serial. Eso es como un poco el resumen digamos, de mi vida detrás de los negocios digitales o del emprendimiento. No sé si ya Santiago nos logra escuchar. Sí, ya. Bueno, Santiago, la audiencia se quedó ahorita con muchas ganas de saber de tu empresa digital. Ok, sí, perdón, tuve como un error con el internet. Bueno, digamos que yo arranqué como, pues, soy ingeniero multimedia, y siempre me han apasionado 3 cosas en la vida, y es precisamente el internet, las ventas y el emprendimiento.
Y como aquí todos los, digamos, los panelistas, como comentaban, salí del pregrado y siempre también he tenido la filosofía que para crear hay que saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces empecé a trabajar en una multinacional como diseñador web. Me di cuenta que había cumplido ahí mi ciclo. Seguí estudiando el tema de la especialización, en donde quería enfocarme un poco más en temas digitales, pero también apoyaba la parte de emprendimiento, en donde ahí fue donde lancé mi primer emprendimiento, donde no tuve mucha fortuna, ¿sí? Pero lo importante acá fue que me di cuenta precisamente los errores que había cometido y en ese momento dije como, ok, tengo que aprender mucho más de tema de las ventas, del mercadeo y principalmente la parte online y hice una maestría en temas de precisamente de publicidad y enfocado en mercadeo. Y en uno de estos módulos había un profesor que uno tenía una agencia en Barcelona y dos precisamente estaba dando el tema de e-commerce. Entonces, así como hablaban ahorita, es un mundo muy apasionante y como era algo que me gustaba mucho, al final de este módulo le dije a este tipo como que me diera trabajo en su agencia y esto fue hace más o menos unos 10 años y fue curioso porque no sé si recuerdan bien y fue que España está viviendo una crisis muy fuerte y me dijo como le puedo dar trabajo pero no le puedo pagar, ¿sí? Entonces, como mi objetivo era aprender, le dije que arrancáramos, empecé a trabajar con él, aprendí mucho de técnicas, de estrategias, de herramientas, para tanto de venta de producto como servicio, y me regresé para Colombia, en donde seguía con la idea del emprendimiento, pero se me presentó precisamente a dictar clases en algunas universidades, entre ellas también la Sergio, y mi función ahí, o lo que yo quería era impulsar las ideas de emprendimiento que tenían las personas o los estudiantes con proyectos de lo que yo había aprendido allá. Y fue muy chévere porque de hecho todavía hay emprendimientos y empresas que están corriendo como gracias a esos ejercicios y en esto también conocí a una persona que estaba liderando en su momento el tema de educación para Google en Latinoamérica y me volví a lanzar al agua y dije que quería ser parte del equipo de Google. Le gustó lo que estaba haciendo en su momento, hice un par de pruebas y pues entré a ser parte del equipo de Google en donde pues la función, digamos que era, nos capacitaban ellos y mi función era pues ayudar a emprendedores y empresarios en toda la parte de estrategias online. Y en ese momento dije como, ok, creo que ya tengo todas las herramientas suficientes y me volví a sacar un emprendimiento donde fue una agencia especializada en e-commerce, en donde pues digamos que fue muy chévere el proceso, crecimos muy rápido. En 2, 3 años éramos más de 40 personas en el equipo ayudando a empresas en Latinoamérica y en algunas partes de Canadá y Estados Unidos a vender por internet con diferentes estrategias. Y de ahí me empecé a enfocar, dije, como, me apasiona este tema, pero me gusta más como apoyar a los emprendimientos, a contarles como todos los errores que había cometido en su momento. Y creé Duit, que es una academia especializada para emprendedores donde les enseño con estrategias muy puntuales a vender por internet y pues ahorita somos más de 3.000 personas estudiantes que les ayudo precisamente a impulsar sus emprendimientos y también tengo proyectos personales, en este caso tengo como 5 tiendas en este momento vendiendo puntualmente en Colombia y como tú lo comentabas, hago parte del equipo de Accelerator Renegra donde mi función es apoyar toda la parte de aceleramiento en temas de marketing digital y de e-commerce para Latinoamérica, apoyando precisamente emprendimientos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues me apasiona este tema de internet y el emprendimiento y lo dedico tanto para apoyar a emprendedores como para seguir emprendiendo y poniendo en práctica todo esto. Bueno, no, súper. Muchísimas gracias, Santiago. Y yo quiero hacer, y digamos que de la mano de un comentario que acaba de hacer Gustavo, y hablaba pues un poco de las competencias que se tienen que desarrollar en el mundo de los negocios digitales. Pero yo quiero como partir, antes de insinuar o definir cuáles son las competencias que un negociante digital debe desarrollar, empecemos a definir qué son los negocios digitales y a partir de ahí sí empezar a identificar cuáles son las competencias que debe desarrollar pues un negociador en el mundo digital. Negocios digitales para mí, ¿sí?, son aquellos que son escalables, y esto es muy importante, quiere decir que en la medida en la que aumentas tus ventas,
disminuye el porcentaje de tu costo porque al aumentar la venta no aumenta en la misma proporción el costo de tu negocio. El negocio digital para mí es aquel que vende un bien o un servicio digital o intangible, digamos, en el caso de un bien. Y bueno, y sobre eso hay 1000 canales para hacerlo. Hay que no es un negocio digital, y con eso cierro, vender camisetas por internet. Ese es un negocio físico, o sea, un negocio, digamos, tradicional, por llamarlo de alguna manera, que tiene un canal de ventas digital. Pero yo creo que el negocio digital está definido por escalabilidad e intangibilidad de lo que vendes. Bueno, qué importante escuchar de parte de los expertos y de los que están en el día a día en el mundo de los negocios digitales, qué es y qué no es un negocio digital. Y en esa misma vía quiero preguntarle a Luis Alberto, ¿cuál entonces crees que sea la realidad de los negocios digitales, entendiendo lo que no son los negocios digitales, entendiendo ese tipo de negocios que se consideran como negocios digitales? ¿Cuál es la realidad de ese tipo de negocios en Colombia, en Latinoamérica? Sí, Cristian, mira, yo pienso que, como decía Gustavo, si parte de algún proceso de la cadena de valor del negocio, tú usas tecnología y puedes reducir los costos a medida que vas creciendo tus ventas, significa que eres escalable, mucho más eficiente, te defines como un negocio digital. Pero además de esa definición, yo te diría o les diría que todos los negocios hoy en día deben tender a ser digitales. Vemos que los bancos son 100% digitales, vemos que las universidades se están convirtiendo en negocios digitales. Yo pienso que el futuro es que todos los negocios se conviertan en negocios digitales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Justamente usar tecnología para que a medida que vendes más, tus costos y tus procesos se hacen más eficientes. Y es un must, es una necesidad porque todo el mundo está haciendo más eficientes sus negocios con tecnología. Entonces, la realidad es esa. Hoy queremos montar un negocio y nos damos cuenta que si usamos un canal de ventas digital, tenemos más capacidad de vender. Pero una vez que vendes 1000 camisetas, te das cuenta que tienes un negocio logístico que es igual, que no es digital, que tienes un equipo administrativo, que tienes una producción. La pregunta es, no solamente la venta debe ser digital, debes ver cómo el resto de tus procesos se convierten en digitales. Y la realidad que me preguntas, yo veo que hay muchos negocios que tienen un front, una relación con el cliente final digital, usan redes sociales, usan una tienda online, pero el resto de su cadena de valor o productiva es cero digital. Entonces, debemos pensar en cómo convertir nuestros negocios en todos su cadena de valor en ser negocios digitales, no solamente la venta. Bueno, súper, muchísimas gracias, Luis. Y quiero preguntarle a Ernesto, en el mismo marco de la pregunta, ¿cómo ve el mercado colombiano, el mercado regional, pues entendiendo regional Latinoamérica, en el contexto de los negocios digitales? Y me gustaría que nos hiciera ese comentario muy en el marco de lo que vive en el día a día de su negocio. Pues mira, cuando yo escucho en el marco de lo que veo en mi negocio, veo tantas cosas que no sé ni siquiera por dónde comenzar. Mira, la transformación digital después del COVID es una realidad. El que no estaba pensando en negocios digitales, pues se le tocó acelerar. Lo veo en crecimiento. Pienso que las herramientas que se están creando de 5 años para acá para la penetración de tecnología en Latinoamérica ha sido muy importante. Veo mucho emprendimiento, veo esas ganas de las personas que estudian y que no estudian de emprender. Pienso que Latinoamérica está sacando ya varios unicornios. Esta semana hemos visto cómo compañías han tomado ya valores de más de $1.000 millones en Latinoamérica. Así que yo que desarrollo aplicaciones para otros, yo que estoy emprendiendo, veo
veo el ambiente chévere, chévere, lo veo creciendo independientemente de la situación que hoy de pronto retrajo a todos los fondos de inversión, que son los que ponen dinero en los pequeños, en las pequeñas ideas. Pero para mí, de alguna manera, el crecimiento ha sido importante, bastante emprendimiento. Lo veo todos los días, mapeo muy bien el mercado y veo a personas con y sin conocimientos queriendo emprender. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Y quiero preguntarle a Santiago un poco de esas competencias que tiene que desarrollar un profesional para ser exitoso en el mundo de los negocios digitales. Pues uno supone, obviamente, pues que hay diferentes tipos de competencias que una persona de negocios digitales debe desarrollar, pero quiero que nos enfoquemos en las más importantes. Ok. Yo creo que en este caso yo les respondería a estas personas y depende, ¿sí? Digamos que en este caso es como lo que yo he aprendido es que si tú quieres tener éxito en los negocios digitales, quieres, por ejemplo, pertenecer a una gran empresa que trabaja en negocios digitales, ¿verdad? O agencias o esto, o quieres tener tu propio negocio digital. ¿Sí? Porque si quieres tener tu propio negocio digital, como decían los demás compañeros, hay que tener diferentes habilidades, desde la parte estratégica, desde la parte técnica y desde la parte administrativa / gerencial. ¿Sí? Que cuando uno empieza un emprendimiento, generalmente uno intenta abarcar todas estas ramas. Ahora, si lo que tú quieres es, digamos, que empezar perteneciendo a una compañía, a una gran empresa, especialízate en algo. Y más en este tema digital que hay demasiados campos, desde el punto de vista de habilidades y también de la parte técnica, pero en sí yo recomiendo tener un buen análisis, una capacidad de raciocinio clara, ya que en temas digitales los números generalmente son los que nos dicen para dónde apuntar. Entonces, todo el tema de análisis de data, por ejemplo, y de la parte estratégica también, cómo estructurar desde la parte de una campaña, ya independientemente donde sea en plataformas digitales, o algo un poco más macro, la estrategia para mover tu modelo de negocio. Entonces, para mí, esas serían las dos habilidades más importantes, pero dependiendo en qué perfil o en qué campo te veas. Muchísimas gracias, Santiago. Y quiero preguntarle a Gustavo, desde su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades para desarrollar negocios digitales? Bueno, desde mi experiencia, cuando arrancas, la financiación. Yo tengo una frase un poco coloquial y es que cuando uno arranca un negocio, y particularmente digital, en los bancos no te prestan ni el baño. Entonces la financiación sin duda es un reto cuando tú arrancas un negocio digital. Segundo, debes diseñar una promesa de valor que puedas cumplir. Y en digital a veces la misma velocidad que te da estar en digital puede ser un reto cuando estás teniendo un crecimiento acelerado. Que ojo, es un reto positivo. Ojalá todos tuviéramos ese reto que vencer o esa dificultad que vencer cuando estamos en un negocio digital. Y por último, un reto que no me parece menos importante que los demás, es que cuando tú lanzas una marca digital, todavía el mercado, sobre todo en Latinoamérica, aunque estoy de acuerdo, ahora lo mencionaban, la pandemia aceleró todo ese tema, hay gente que no le cree mucho a los diferentes negocios digitales. Entonces, el reto es rápidamente tener una marca confiable para con tu mercado. Muchísimas gracias, Gustavo. Y ya he escuchado, pues, en un par de panelistas su análisis alrededor de la pandemia. Yo les quiero preguntar algo inclusive, pues, difícil de proponer, y es, dentro de toda la tragedia que ha implicado, pues, para el mundo el COVID-19 y la pandemia, en el marco del ecosistema digital
de los negocios digitales. ¿Cómo creen que ha sido el antes y el después del COVID-19 con respecto a los negocios digitales? Me gustaría preguntarle a Luis, ¿cómo haces ese análisis? Fíjate, nosotros con Sagic, la plataforma de atención omnicanal, lo que hacíamos antes de la pandemia era decirles a estas grandes entidades y empresas que venden muebles, que atienden muchos clientes, ten el control de todos tus canales digitales, porque ahí es donde están tus clientes. Y las empresas, muchas decían, me encanta la idea, pero vamos a esperar un poco a ver cómo se soluciona el tema, porque hoy seguimos funcionando bien. Cuando viene la pandemia, empieza esa necesidad de no poder atender clientes de manera presencial y tener que migrarse a canales digitales. Entonces, universidades, clínicas, cámaras de comercio, empresas de retail, financieras, que tenían todo manual y físico, pero tú no puedes entregarle un papel firmado porque podías contagiarte de COVID. Entonces, esto obligó a estas empresas a adquirir tecnología para atender a sus clientes de manera digital. Entonces, para nosotros fue obviamente una ola de trabajo, una gran demanda de nuestra plataforma. Pero por otro lado, hay empresas que tenían una ventaja frente a su competencia por tener un avance con tecnología y ser más digital. Y la pandemia ha acelerado a que todas las compañías adquieran esta tecnología o adquieran tecnologías para transformarse digitalmente. Entonces, también es un llamado a estas empresas que creían que tenían una ventaja, porque ya todas tienen esa ventaja. El reto aquí es cómo competir entre muchos negocios digitales. Entonces, la pandemia nos ha impulsado, pero también ha impulsado a nuestros competidores. Plataformas que parecidas a la nuestra también se han puesto las pilas y la velocidad ha aumentado. El resumen de la respuesta es que la velocidad de la transformación digital aumentó y todos estamos compitiendo. Entonces hay que ponerse más las pilas en entender este tipo de negocios. Ahí te perdimos. Perdón, ahora sí. Quiero preguntarle pues a alguno de los panelistas, porque muchos de los que estamos pues acá antes de ser negociantes digitales fuimos emprendedores digitales y tuvimos que interactuar mucho con el ecosistema del emprendimiento. Y quiero preguntarle a Ernesto Ruiz, ¿cómo analizas tú el ecosistema de emprendimiento en Colombia y en Latinoamérica? ¿Cuáles son las oportunidades hoy que tienen los emprendedores, concretamente pues para el mundo de los negocios digitales? ¿Cómo analizas tú pues este ecosistema de emprendimiento pues regional y local? Bueno, mira, una pregunta interesante. Es muy difícil analizar todo el ecosistema, ¿verdad? Saber qué está pasando. Bueno, yo soy un enamorado de las redes sociales y para mí tengo varios canales como para poder ver mi competencia o otros emprendedores que están haciendo, pero mi análisis es que hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad de poder tomar valor para emprender. Me parece que es importante como hoy la universidad está tratando de crear estos programas porque las competencias que necesitan de base para poder, de alguna manera, poder emprender están dentro de este tipo de programas. Pero aunque haya mucha oportunidad, también hay que ser muy delicados y tener que tener mucho tacto a la hora también de emprender, porque a veces el emprendedor necesita o cree que debe tener todas las habilidades y no es así. Los emprendimientos están conformados por equipos de personas y cada persona debe tener como un rol y tener un conocimiento. Pero pienso que el mercado en estos momentos está hermoso para emprender. La pandemia aceleró todo, completamente todo. Es un poquito de valor, es un poquito de creer que sí se puede, porque el mercado pide a gritos una cantidad de emprendimientos que todavía no han surgido. Así es como yo de alguna manera veo en estos momentos el mercado del emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Y yo quiero también en esa misma línea de preguntarle a Santiago, ya que Santiago ha interactuado también como mentor en programas de emprendimiento.
desde la visión de un experto, pero desde el punto de vista de mentor en modelos digitales, en modelos de e-commerce, ¿cómo analizas tú el ecosistema y las oportunidades en Colombia y en Latinoamérica pues, para emprender en digital? Increíble, o sea, como decía el panelista anterior, es el mejor momento para emprender. Gracias a las diferentes plataformas digitales, lo que hace reducir los costos de testeos y de MVPs que se puedan realizar, ¿sí? De hecho, yo tengo una frase y es, yo creo que uno de los pilares de tener éxito en el mundo digital es el que lo haga más rápido y el que la embarre más rápido, ¿sí? Debido a que puedo desarrollar MVPs muy baratos, probarlos gracias a plataformas digitales que hay pagas y gratuitas y evaluar si esta idea de emprendimiento que yo tengo, producto, servicio, tiene demanda, por ejemplo, o es percibido de una forma positiva y ahí empezar a escalar precisamente el producto o el servicio. Entonces, digamos que es la mejor, créanme que es el mejor momento para empezar un negocio digital. De hecho, en Colombia, últimos estudios, la pandemia aceleró todo, las ventas aumentaron un 41% y gracias a la pandemia hay más de 13 millones de personas que están comprando por primera vez. Entonces, lo que yo le digo siempre a la gente es, imagínense que ustedes cogieran el 2, 3, 10%, 5% de esos 13 millones de personas, ¿sí? Entonces, son números muy interesantes para un emprendimiento y creo que a lo mejor porque hay un miedo muy latente de cualquier emprendedor y creo que eso siempre va a pasar, oiga, ¿será qué pasa si fracaso? ¿No? Tengo unos ahorros, tengo un dinero, voy a meterle toda la ficha acá y lo que yo les podría decir es el mejor momento gracias a que debido a las plataformas digitales testear una idea es mucho más económico en este momento que lo que se hacía un par de años atrás. Entonces puedo saber si funciona de una forma rápida, económica y después escalar. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por tu acertada intervención. Y yo quiero hacer, digamos que un balance un poquito de lo que hemos venido pues analizando hasta ahora y recogiendo pues un poco algunas conclusiones. Yo veo pues que aquí en los 4 panelistas invitados hay algunas coincidencias muy importantes. Ninguno es de formación de negocios digitales, pues claramente hay algunos ingenieros de sistemas electrónicos de corte tecnológico, pero no una carrera de negocios con foco digital. Todos también están actualmente pues, liderando negocios digitales. Y a varios le he escuchado también que han tenido que experimentar fracasos en ese proceso. Yo quiero preguntarle a Gustavo, no sé si de repente se atreva un poquito a relatarnos alguna experiencia no tan buena que haya tenido pues en el mundo de los negocios digitales. Mira que nos decía Santiago, embarradas que a veces los emprendedores y los gerentes en el mundo de los negocios digitales pueden experimentar pues en su día a día. Yo quiero un poco pues conocer de esto y qué nos aporta el fracaso en el mundo del emprendimiento y de los negocios en ambientes digitales. Bueno, yo te cuento, no tengo ningún problema en compartirlo con ustedes. De hecho, si alguien quiere una guía PDF ilustrada con listas y todo de cómo quebrarse en el mundo digital, yo se la mando. Yo sufrí una quiebra entre el año 2011 y 2012, uno no se quiebra un día para otro, y digamos, es parte del ejercicio de la creación de negocios digitales. Y ya lo decían hace unos minutos, hoy día es mucho más barato probar. Por lo tanto, es mucho más barato probar, equivocarse y evolucionar que en el año que hace 10 años. Entonces, digamos que en ese momento yo tomé unas decisiones equivocadas y soy el responsable de eso que sucedió, y es que puse todos los huevos en la misma canasta. Entonces, el primer aprendizaje mío fue ese. Luego de eso, pues ya la diversificación de los porcentajes que cada uno de los clientes tiene sobre el total de facturación de la compañía, pues sin duda ayuda a evitar que eso vuelva a suceder. Segundo,
y algo muy importante, y es que obviamente ojalá uno nunca fracase, ojalá uno nunca se quiebre, pero si uno fracasa, no es lo mismo fracasar que ser un fracasado. En los negocios digitales y en general en el emprendimiento, vas a fracasar. Y hoy la pandemia, y lo hablaba con algunos, la pandemia le dio la excusa a muchos emprendedores de los negocios digitales también, pero de todos los negocios, de no herir tanto su ego al fracasar y decir que fue, digamos, a causa de la pandemia. Entonces yo creo que después de eso, lo único que uno puede hacer es como cuando te raspas la rodilla, te toca pararte, echarte mertiolate, aprender de eso y seguir adelante. No hay un camino diferente más allá de hacerse responsable de las malas decisiones o de lo que sucedió cuando está en control tuyo, corregirlo y volver a construir. Yo siempre lo digo, esa historia, digamos, de ese gran fracaso que tuve, como te digo, con bombos y platillos y todo, por eso ofrezco el PDF, fue hace 600 empleados atrás. Entonces, es volver a empezar. A mí me pasó cuando estaba llegando a mis primeros 100 empleados, arranqué de -1 y hoy voy en 600 y tantos empleos generados. Bueno, no, qué interesante, Gustavo. Esa experiencia, a veces lo que dices es cierto, nadie quiere fracasar, pero también tenemos que entender que es una poderosa herramienta pues, para decisiones futuras, para el proceso de tomar decisiones a futuro, no cometer pues, los mismos errores. Bueno, a mí me gustaría preguntarle un poco a Luis Alberto. A mí me gustaría que Luis Alberto me relatara muy rápidamente cómo ha sido su proceso de emprendimiento de productos digitales. No sé si se atreva de repente, muy brevemente, pues a darnos un timeline de todo, desde que nació TechniSupport, de cuáles son como los productos y las experiencias y las mayores satisfacciones, e inclusive también las que no te han no te generaron tanta satisfacción, y hasta llegar pues al punto en donde estás hoy con Sagic. Sí, Cristian, y me quedé pensando en lo que dijo Gustavo de no poner todos los huevos en una canasta. Y yo decía, bueno, yo hice totalmente lo contrario. Yo puse a miles de apuestas diferentes en muchos emprendimientos, que es otro error, ¿no? Porque ¿qué pasa? Es muy fácil fallar en un emprendimiento y la estadística nos lo dice. Son muy pocos estos startups que prueban un cambio muy diferente y que tienen éxito. Entonces, rapidito te cuento, nosotros teníamos muchos clientes que hacían cosas de software, o sea, que intentaban emprender ellos mismos con software y nosotros éramos un aliado hasta que empezamos a emprender nosotros mismos, invertir nuestras utilidades en inventarnos un nuevo modelo de negocio. Entonces hicimos full taxi, antes que llegara Uber y Taxi aquí a Barranquilla, vinculamos a 1000 taxis, facturábamos 35,000 viajes o carreras al mes, y llegó Uber y Taxi y quebramos. Luego lanzamos Banana, que es todavía una plataforma de transporte para estudiantes, para universidades. Era como un Uber para universidades, con vans en la Universidad del Norte. En varias universidades se empezó. Fracasamos aquí, pero en México está funcionando y uno de mis socios salió de la compañía a dirigir esa empresa en México. Fue un fracaso local, pero un éxito en otro lugar. Y eso a veces es otra enseñanza. A veces creemos que aquí en Colombia muchos emprendimientos fracasan. Vemos Nubank, un paisa que se fue a Brasil y tuvo éxito. Entonces hay que entender los mercados. Luego hicimos GoCargo, que aprendimos mucho de un emprendimiento que no genera caja. Ahí aprendimos, como decía Gustavo ahorita, cuando uno emprende, el flujo de caja es súper importante. Logramos tener ángeles inversionistas, un fondo de inversión privado, más de 50 empleados, y llegamos a un punto en donde la caja no nos dio, y hoy GoCargo sigue ya generando su propia caja y sigue creciendo. En todos estos fracasos y éxitos entendimos que debíamos enfocarnos en un negocio principal que nos diera la caja para seguir explorando nuevas opciones. Sagic es una plataforma que se vende como software as a service y que tiene el 50% de utilidad operativa.
Entonces, todos nuestros clientes, más de 50 compañías, nos pagan mensualmente por el uso de nuestra plataforma como servicio, exento de IVA, y se hace completamente remoto. Todos nuestros empleados, somos ya 45 empleados, estamos trabajando desde casa, y nuestros clientes están en Colombia, en México, en Ecuador, en Perú. Son grandes empresas, universidades, clínicas, entidades de retail, que nos pagan por usar nuestra plataforma. Eso es completamente escalable y nos permite tener una utilidad que usamos para seguir invirtiendo y seguir probando. Cuando, como decía Gustavo, uno fracasa de un día para otro. Uno puede fracasar, pero tienes que encontrar cómo con algo, con un modelo de negocio base, puedas seguir apostando, porque si fracasas en todo, te quiebras. Entonces, hemos tenido como ese cuidado de tener ese equilibrio de cuánto apostamos y cuánto seguimos haciendo crecer nuestro negocio. Bueno, qué interesante todo este proceso, Luis. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Yo quiero preguntarle a Ernesto si como emprendedor digital te has inspirado en una marca digital o en un emprendedor digital, de repente pues que más que copiar o reproducir pues un modelo de negocio, realmente hayas tomado como elementos que consideres que son muy poderosos, que ha desarrollado correctamente esa marca. No sé si nos puedes compartir un poquito al respecto, si efectivamente aplica. Sí, claro. Yo personalmente siempre me he, de alguna manera, inspirado en esas personas o en esos emprendedores que yo creo que cada uno conoce. Para mí, pues, una inspiración Mark Zuckerberg, y para mí, de alguna manera, lo que él logró y lo perseverante y lo resiliente que fue él para poder lograr todo lo que ha logrado, ha sido genial y lo admiro mucho. Pero de alguna manera, el tratar de alguna manera de copiar el producto me ha traído muy buenas experiencias, pero también terribles experiencias. En estos momentos estoy en una etapa en donde aparentemente pues he tratado de hacer una red social y sé que muchas redes sociales ya existen, pero he tratado en esta última pivoteo, tratar de ponerle mucho más mi personalidad, extraer lo positivo de lo que he aprendido de otros emprendedores para poder configurar y poder modelar una idea que mejore la que ya existe. Entonces, la inspiración de todos los días. Yo realmente leo mucho sobre otros emprendimientos. Casualmente soy un obsesionado por las historias de otros emprendedores. Yo troto 1 hora y media diario y lo que hago es escuchar historias de otros porque me da energía y porque de alguna manera escuchando las historias de otros le ayuda a uno como emprendedor a entender qué ha sufrido los otros para poder nosotros evitar el sufrimiento de otros. Pero para mí ha sido fundamental el poder inspirarme en otros emprendedores. Creo que hace parte de lo que soy. La inspiración de otros hace parte de lo que he construido para poder yo estar en este mundo de emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por compartirnos tu admiración pues, hacia ciertas marcas y hacia ciertos emprendedores en el mundo digital. Yo quiero ir despidiendo este panel de expertos en los negocios digitales, aprovechando la ocasión pues también para mencionar que la Universidad Sergio Arboleda está desarrollando y está ofertando un programa profesional en negocios digitales en modalidad virtual, lo que les va a permitir pues a los estudiantes precisamente empezar como a desarrollar todas estas competencias que necesita un profesional moderno de los negocios para desarrollarse exitosamente en el mundo de los negocios digitales, en los ecosistemas digitales y para liderar los procesos de transformación digital de las compañías. Quiero darle las gracias a todos los panelistas, no sin antes pedirle muy brevemente a Santiago que nos cuente desde su punto de vista por qué crees tú que vale la pena estudiar negocios digitales. Ok, digamos como les decía antes, es el mejor momento para emprender en el mundo online, uno. Creo que teniendo en cuenta también las características de las personas
que están saliendo de los colegios en este momento, donde su chip cambió 180 grados, ya no es el mismo egresado de hace 3, 4, 5 años. Yo les podría decir que, uno, todo el mundo necesita aprender estas habilidades independientemente de lo que ustedes quieran ser, ¿cierto? Ya sea a nivel empresarial o a nivel de, como les decía, pertenecer a una gran compañía. Temas de libertad espacial, pues miren, aquí estamos conectados desde varias partes de Colombia, estamos dando una clase, una conferencia, entonces ustedes pueden trabajar desde cualquier punto, pueden comercializar productos o servicios o tener esta compañía con presencia a nivel mundial, como estaban hablando ahorita los demás panelistas. En temas de, digamos, de sueldos y todo esto, creo que estas estrategias, herramientas y modelos ya no tienen un sueldo fijo. Realmente el límite depende de cada uno de nosotros, porque le queramos meter la ficha al negocio digital. Y como les digo, realmente cualquier persona, independientemente su compañía y eso, necesita aprender estas habilidades, y creo que el mercado lo está pidiendo a gritos, y más en Colombia. Rappi tiene prácticamente diferentes modelos donde entrena a programadores para suplir esa necesidad que hay, por ejemplo, en Colombia en temas de desarrolladores. Entonces, por temas de cuestiones laborales, toda empresa lo necesita, cualquier empresa. En temas de emprendimiento, como ustedes se dieron cuenta, claro, hay fracasos y eso, pero es una oportunidad, como les decía, muy interesante para tener emprendimientos, y la cosa es que estos modelos de negocio dan una escalabilidad a nivel mundial, no solamente de Colombia o Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y como ustedes ven aquí, los demás panelistas tienen presencia de sus compañías en diferentes países. ¿Por qué? Porque esta capacidad de modelos online da para eso. Entonces, como les decía, es un momento muy interesante para empezar a crear startups o modelos de negocio basados en plataformas o en modelos digitales. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, y quiero despedir muy cordialmente pues a todos los panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que sigan muy de cerca todos estos avances que estamos teniendo con nuestro nuevo programa de negocios digitales en modalidad virtual. Y bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, y por favor, pues sigamos adelante apoyando y desarrollando pues todo el mercado y la industria de los negocios digitales a nivel país. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en Facebook Live. Esperamos que hayan podido cumplir o digamos que enterarse de mejor forma o instruirnos de mejor forma pues acerca del mundo de los negocios digitales, de la industria digital y transformación digital en Colombia, en Latinoamérica. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias y hasta luego. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas.